Elena Morera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por haber venido. No, gracias por invitar. Presidenta de Causa en Común. Así es. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio tiene, prácticamente poco más de un año de haberse implementado, y ya hay voces muy críticas respecto de ¿no? Particularmente entre los gobernadores, se dice que se ha vuelto una especie de puerta giratoria. Entran los criminales y vuelven a salir inmediatamente. Y se han referido particularmente al asunto de que el delito de portación de armas, sin permiso obviamente, dejó de ser un delito grave. Entonces están argumentando que llegan gentes armadas con AK-47 o bazucas, yo no sé, y entonces salen por la otra puerta, y que pues esto está constituyendo un verdadero desastre y que hay que reformar lo que ya se reformó. Mira, la reforma viene del 2008. Entonces tuvieron 8 años para prepararse para este nuevo sistema. Lo que hicieron los gobernadores fue dejar pasar el tiempo, utilizar los recursos para otras cosas, porque hay que recordar que fueron más de 21,000 millones lo que se invirtió. 8 años. 8 años. Y entonces se esperan al último año y ahora nos dicen que este sistema no sirve cuando ni siquiera lo han implementado bien. Además, hay medias verdades en esto. Nosotros hemos encontrado 8 puntos que se tienen que fortalecer, pero además de esto te diría de entrada que el tema de las armas, nosotros nada más hemos encontrado un caso en el que un juez decide que no requiere prisión preventiva cuando encontraron un coche con muchas armas largas, efectivamente, pero en todos los demás casos no ha sido así. Además, el problema no es de la ley, el problema es de cómo lo están implementando. Ahora, esto está vinculado o relacionado con el hecho de que la aportación de armas, igual que otros delitos, dejaron de ser delitos graves. Y en el anterior sistema había una serie de delitos graves verdaderamente espeluznantes. Uno de estos, no sé, tú explícalo mejor que yo. Las prisiones estaban atestadas, particularmente en el centro de la República, pero nada más, 40%, 50% de los reos, por robos de menos de 5,000 pesos. Así es, mira, justo esta reforma lo que hace es garantizar los derechos tanto de las víctimas como de los posibles inculpados. Y entonces, en delitos que sean menores, no tiene caso mandar a la gente a la cárcel. Lo hemos visto durante años en México. Llevas a la gente a la cárcel, a un sistema pésimo carcelario que tenemos en México, y nunca salen mejor de cómo entraron. Salen peor. ¿No? Salen mucho peor. Luego, a muchísima gente se le acusaba que traía arma, y el arma se la habían puesto los policías o los ministerios públicos. Entonces, teníamos un sistema que era completamente injusto, especialmente para la gente más pobre. Ahora, este nuevo sistema de justicia lo que hace es precisamente que los delitos que no sean graves, tú puedes cumplir, puedes pasar la investigación en libertad, y después, si resulta que eres culpable, ya irás a pagar a la cárcel. Pero mientras no. Además, te voy a decir, la argumentación de los gobernadores y del Comisionado Nacional de Seguridad es que dicen que ahora tenemos una puerta giratoria. Esa puerta giratoria siempre ha existido, porque si tú ves en las cárceles hay gente que ha entrado 1 vez, 2 veces, 5 veces y vuelven a entrar a la cárcel. Entonces no es un problema de este sistema. Este sistema lo que está haciendo es que te dice, portar armas, por ejemplo, no es un delito grave, pero debe de haber según la ley, claro, hay agravantes. Entonces debe de haber unas unidades de medidas cautelares que estos especialistas se dedican a decir si esta persona que detuvieron con un arma puede ser peligrosa para las víctimas o para los ciudadanos, entonces sí se tiene que ir a prisión, aunque el delito solamente sea portación de arma, o no va a cumplir con ir a las audiencias y entonces tiene que ir a prisión. Pero como no están estas unidades solamente están trabajando en 3 estados, que son Querétaro, Morelos y Guanajuato, y acaban de poner la unidad en la Policía Federal. Entonces no sería sorprendente que hubiera más casos de los que tú dices que ha habido solamente uno, porque no hay unidades que puedan... Nosotros solamente, no, porque los jueces han dictado prisión preventiva para personas que han detenido con muchas armas. ¿No? Entonces, me parece que la argumentación, precisamente los gobernadores, debería ser al revés. Hay armas que son
prohibidas, reglamentarias del ejército, ya hay armas que no son prohibidas. No sería tan fácil como decir, bueno, un arma prohibida, reglamentada por el ejército, pueden en un momento llevar a prisión. Lo que pasa es que volveríamos al sistema anterior en el que te plantan armas y por eso te mandan a prisión, y te podían mandar a prisión 3 meses o 3 años. ¿No? Ese fue el motivo entonces de la... Ese fue uno de los motivos importantes. O sea, realmente hoy te vas a prisión preventiva por secuestro, por homicidio doloso, por trata de personas, por terrorismo, o sea, por delitos verdaderamente graves. Pero los que no son verdaderamente graves, también puedes tener prisión preventiva si hay agravantes, si el juez de control así lo decide. Entonces, de todas formas, te vas a la cárcel. Entonces, eso de que ahora todos están afuera y todos los que están adentro se van a salir, no es verdad. Bueno, ahora, lo que sí es cierto es, bueno, ya tú lo señalaste, es que se tuvieron 8 años para implementar el nuevo sistema. Esto tiene que ver directamente con los gobiernos estatales de manera muy relevante, y no se hizo suficientemente bien. Entonces, el sistema, la verdad es que no está funcionando bien. Ahora, ¿por qué no está funcionando bien? ¿Dónde estarían los puntos más débiles de esta cadena, digamos? Sí, mira, nosotros lo que hemos visto es, uno es en la preparación de los policías, no solamente en el nuevo sistema de justicia, sino que en México seguimos sin tener un verdadero desarrollo de policía. Ahora más agravado porque tienen que ser preparados los que están mal preparados. Así es, porque tienen que estar preparados por lo menos en primer respondiente y en cadena de custodia cuando no son policías preparados, ¿no? O sea, ni son policías ni han recibido la capacitación que hubieran necesitar, ¿no? La capacitación era de 220 horas, pero como tenían mucha prisa se las dieron de 40, y como tenían mucha prisa, en lugar de 30 personas en un aula metían 200. Entonces tú dime que aprendieron. Ahí se va y ahí se fue. Exacto, ¿no? Entonces esos ahora son los policías. Esos son los policías. Luego, el otro punto son los ministerios públicos. Si el agente del ministerio público no sabe argumentar jurídicamente al juez, entonces vamos a tener un problema, porque el juez no va a tener los elementos suficientes para decir... Ahora esta argumentación ahora es oral, es un nuevo procedimiento completamente distinto del anterior. Completamente distinto del anterior, pero es un procedimiento que es mucho más, es mucho más transparente para la gente. Ahí también la capacitación. Luego la capacitación de los jueces. Nos hemos encontrado muchas críticas porque los jueces no están preparados y entonces por tecnicismos dejan salir a las personas. Por ejemplo, ¿qué es un tecnicismo? ¿Qué quiere decir con tecnicismo? Que algo que diga la ley lo toman de manera, ¿cómo te diré? Como al pie de la letra, en lugar de ser un verdadero juzgador y ver las pruebas y ver lo que dice la defensa, ¿no? Entonces tenemos una falta de preparación de los operadores. Luego no se ha contratado el personal especializado. El nuevo sistema de justicia penal dice que tiene que haber unidades de justicia alternativa, por donde deben de salir la gran mayoría de los casos. Si tú me robas algo, por ejemplo, podríamos ir al alternativo. Exactamente, nos ponemos de acuerdo, me restituyes el daño, quizás le cobran una multa, ¿no? Eso y entonces nos ponemos de acuerdo. En un careo donde yo digo tú reconoces y entonces llegamos a un acuerdo. Sí, en una mesa donde llegamos tú y yo a un acuerdo. Que se utiliza mucho en Estados Unidos, entiendo, ¿no? Muchísimo en otros países, porque es la manera de despresurizar al sistema, porque tú no puedes pensar, o sea, los casos que ya llegan ante el juez a un juicio oral tienen que ser los más graves, claro, ¿no? Luego otro punto que no se hizo fue preparar a los defensores de oficio. Tenemos muy pocos defensores de oficio y mal preparados, ¿no? Entonces ahí también tenemos otro hueco. Luego la policía procesal, que es la policía que se encarga de la custodia de las salas y de la custodia de las pruebas en tránsito, cuando van a las salas de juicios orales los imputados. Tampoco no hemos preparado esa policía. Luego... es un barco que hace agua por muchos lados. Sí. Luego no tenemos supervisión y evaluación técnica, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Porque ya quitaron a la CETEC, ¿no? ¿Qué es la CETEC? La CETEC era la Secretaría Técnica del Sistema de Seguridad Pública, que estaba en Gobernación. Estaba en manos de Fraumo. Sí, María de los Ángeles lo llevaba. El 18 de junio, que entra en vigor la ley, lo quitan. Y no nos ponen ninguna otra instancia para darle seguimiento a los estados, ver dónde están fallando, ver dónde están bien. Entonces, hay una de las tareas iniciales y fundamentales sería tener una instancia que vigilara. Que vigile y evalúe los resultados. No, además que lo evalúe bien, ¿no? Porque ahora nos dicen es que sí cumplimos con la formación de los policías en el... Aquí está el... No, aquí está el papelito. Pero no sirve. Pues no sirve porque
lo hicieron cuantitativo, ¿no? Dijeron sí están, porque a todos los preparamos, pero no cualitativo. ¿De qué sirve? ¿No? Hasta me parece un cinismo decirnos, sí preparamos a todos los policías cuando no están preparados. Ahora, bueno, se puede ser optimistas, digo, no se puede ser optimistas, me queda claro, pero pues tampoco podemos pasarnos indefinidamente con un sistema nuevo que no es posible volver al pasado porque es algún desastre. Así es, no es posible volver al pasado. No quedamos que caminar para adelante, ahora en busca de la tierra prometida, pero ¿realmente la vamos a alcanzar? Yo creo que sí, mira, yo creo que sí, si se decide políticamente hacerlo bien, ¿no? Si tenemos ya estados que sí lo han podido implementar bien, ¿por qué no tomamos esas buenas prácticas? Y entonces a partir de eso empezamos a subir el nivel de los otros estados. Ahora No van a caminar de la misma manera. Tú date cuenta que hicimos un sistema de justicia penal que está aquí arriba. Nuestras instituciones están aquí abajo. Entonces tenemos que caminar los escalones. Pero ahí hay un problema de procedimiento, entre comillas, muy grave, ¿no? Y el problema de procedimiento me parece que esto pasa por los gobernadores, y los gobernadores tienen una serie de atribuciones en todos los ámbitos, desde el gasto discrecional hasta la poca división de poderes en los estados, que hace que el gobernador sea prácticamente discrecional en lo que decide o en lo que no. Entonces, ahí tienes un problema político de entrada. Sí, es el mismo problema que tenemos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Que ellos mismos se deciden y ellos mismos dicen que sí o que no a una acción. Creo que el problema de entrada es que los incentivos no están hechos correctamente. Si los gobernadores realmente tuvieran una sanción política y económica suficiente. Dime un ejemplo de sanción. Un ejemplo de sanción, que les quiten los recursos federales, no solamente de seguridad, sino de todos los demás ámbitos. Entonces sí les dolería. Una sanción política que exista una ley donde puedan ser destituidos si no cumplen con las funciones de seguridad y justicia. Entonces ya entramos en una tramoya que es peor porque finalmente hay vasos comunicantes entre el Congreso y los gobernadores, por los partidos y por todo lo demás. Pero yo creo que la situación del país lo amerita. O sea, la situación del país en términos de violencia hace que el sistema de gobierno que tenemos ya no puede seguir de esta manera. Entonces sí me parece que como ciudadanos y ustedes como parte de los medios de comunicación tenemos que ser mucho más exigentes y tiene que haber medidas suficientes que hagan que los gobernadores cumplan con su función. O sea, es inaudito que gastan en lo que no deben de gastar. No implementan un sistema de seguridad y justicia, no implementan una estrategia, no bajan esto a programas. Si uno revisa, yo creo que es una de sus últimas prioridades, ¿no? No solamente los gobernadores, o sea, la Procuración de Justicia y la seguridad pública realmente están hechas un desastre. Yo creo que es su prioridad quedar bien y salir del paso, ¿no? Y seguir haciendo carrera. O haciendo dinero, porque lo que hemos visto es que, por ejemplo, contratan secretarios de seguridad pública que hayan sido marinos o miembros del ejército, pero no porque sepan hacer funciones de seguridad pública, sino porque les da un estatus y cuando las cosas salen mal, pues ahí estaba la marina o el ejército, y cuando salen bien soy yo. Se nos acabó el tiempo, María Elena. Pues ojalá que esto progrese rápido. Aunque no se va a poder que sea rápido, pero que finalmente llegue a buen término, bien. ¿no? Sí. Así es. Gracias. Es lo que esperamos todos. Gracias. Gracias. En contexto, buenas noches.